Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy, 3 de octubre del 2017. Algunos amigos, muy izquierdistas ellos, nos han hecho recordar que en esta fecha, hace 49 años, el general Juan Velasco Alvarado perpetró, mejor dicho, el golpe militar contra Fernando Belaúnde Terry, que en esa época había sido elegido presidente constitucional del Perú. Ese fue el primer gobierno de Belaúnde, que terminó de esa forma, ¿no? Abruptamente. Velasco Alvarado ha quedado en la historia como un gobernante sui generis, muy peculiar. Generalmente en Latinoamérica los golpes militares eran dados por fuerzas armadas alineadas con la derecha de cada país. Sin embargo, Velasco Alvarado lo hizo apoyado por la izquierda. Esa izquierda que aún se encuentra enquistada en nuestro sistema político y el sistema burocrático del Perú. Entonces, todos estos amigos conocidos que quieren recordar, vamos a darle el gusto, vamos a recordar quién fue Juan, creo que era Juan Francisco, no estoy muy segura, pero Juan Velasco Alvarado. Bueno, este señor entró al gobierno con el beneplácito de todo el país. En realidad, desde hacía varias semanas atrás, si no eran meses, la prensa andaba detrás de las Fuerzas Armadas para que le dieran el golpe de Estado a Belaúnde Terry. Y bueno, las Fuerzas Armadas les hicieron caso e hicieron el golpe de Estado. No más que les dio una sorpresita muy buena, ¿no? En vez de irse con la derecha, se fue con la izquierda. Entonces, Velasco Alvarado inició una reforma social de envergadura que marcó por completo la historia del Perú. Él fue el que impulsó lo que ya se estaba dando en el país, la reforma agraria. La impulsó de manera radical, apoyado por esa izquierda, como digo, ¿no? Que se encaramó en la organización llamada SINAMOS, Sistema Nacional de Movilización Social, ¿no? Entonces los de SINAMOS comenzaron a expropiar todas las haciendas, fondos medianos y pequeños, ¿no? Quitándoselas a los propietarios y dándoselas a los campesinos. Pero en realidad no funcionó, porque los campesinos nunca tuvieron la tenencia de la tierra, sino que las grandes haciendas se convirtieron en las grandes cooperativas que fueron manejadas por los burócratas desde acá de Lima, quienes se pusieron unos sueldos de ensueño y por supuesto con todo pagado, y comenzaron en una tragadera de dinero impresionante. Yo me acuerdo porque mi mamá trabajaba en la SECOAP, la Central de Cooperativas Azucareras del Perú. O sea que a mí no me cuentan el cuento. Mi madre estaba dentro de la SECOAP, porque ella era secretaria, no me acuerdo si era de Cartavio o de Pumalca, no me acuerdo de cuál de las dos haciendas. Entonces, como era secretaria de Hacienda, la absorbieron y la pusieron como la secretaria de una de las direcciones de la SECOAP. Bueno, y la pusieron porque mi mamá hablaba inglés e italiano, entonces era una mujer competente. Y por supuesto necesitaban gente competente porque no la había. Y mi mamá necesitaba trabajar. Entonces entró a la SECOAP. Y en la SECOAP estaban todos los grandes jerarcas
¿no? de esa época, todos estos tagarotes que comenzaron a vivir muy bien. Y por supuesto mi madre me cuenta que los sindicatos seguían presentes, a pesar de que se suponía que el campesino era el dueño de las tierras. Los sindicatos nunca dejaron de existir, o sea que eran los dueños y los sindicalistas a la vez. La industria azucarera, por supuesto, colapsó. De ser país exportador de azúcar, nos convertimos en país importador de azúcar, y la SECOAP se convirtió en la agencia de importación de azúcar. Lo poco que se había avanzado de la agroindustria se destruyó, ¿no? Los señores campesinos, como se sentían dueños de las haciendas, pues se comieron los sementales, se comieron los frutales, dejaron malograr todos los aparatos, todas los tractores, los ingenios, qué sé yo. Todo eso quedó parado. Entonces, la reforma agraria destruyó el agro, en otras palabras. ¿Qué es lo que ha quedado de eso? Acá ahora en el Perú, pues nuevamente la tenencia de la tierra está en manos de unos pocos, ¿no? Ahora son corporaciones, ya no son hacendados. Los campesinos siguen exactamente en la misma situación que estuvieron antes del 68, o sea que ¿qué hemos avanzado en ese aspecto? No se avanzó nada. Ok. Bueno, hubo también la famosa reforma educativa. Me acuerdo que yo estaba en el colegio y tuvimos que cambiar de uniforme, porque la reforma educativa empezó por el uniforme. ¿Se dan cuenta? Ay, da risa. Y nos pusieron a todos de color rata, porque el uniforme era gris, ¿no? Blusa blanca, falda ploma, zapatos negros, y lo único de color que teníamos era el poncho, ¿no? Que el poncho era rojo para las chicas, azul para los chicos, ¿no? Y teníamos la chompa ploma. Entonces todos estábamos vestidos de plomo, ¿no? Todos emplomados, y lo único de color que teníamos era el poncho. Esa fue la reforma educativa. Bueno, yo estaba en colegio particular, no supe de ningún tipo de reforma, salvo el cambio de semestre a bimestre y luego de bimestre a trimestre. La reforma educativa era un cambio tras otro. En verdad, nunca se ha dejado de reformar la educación. Hasta donde tengo yo conocimiento, seguimos reformando la educación y seguimos con la educación yendo para atrás cada vez más. Entonces, por ese lado, tampoco hay, se podría decir, una herencia, ¿no? de Velasco Alvarado. Bueno, y así hay varias cosas. ¿Qué fue lo que realmente se sacó de esa época? Creo que lo que se tomó en cuenta fue la identidad nacional. Y eso creo que es el legado de Velasco Alvarado. Para mí, él fue un hombre con intenciones honestas. De veras que sí. Yo a Velasco Alvarado lo respeto. Yo lo respeto. Porque fue congruente. Él fue congruente con sus propios principios. Y salió del gobierno tal cual entró. Fue un hombre consecuente. Y dejó, como digo, el legado de la identidad nacional. Porque nos hizo comprender que debíamos vivir de cara al Perú,
no de espaldas al Perú, especialmente las clases medias urbanas. Esas se dieron cuenta de que no iban a poder vivir como se había estado viviendo hasta hacía unos años atrás. Ese creo que es el legado de Velasco Alvarado. Por esa entereza que tuvo por crear la identidad nacional, yo sí lo recuerdo con respeto. Por lo demás, en verdad estuvo muy mal rodeado, como siempre todos los gobernantes. No sé por qué el país no podemos tener una clase política honesta, honrada y que trabaje por el bien del Perú. Sueños de opio creo que son. En fin, ese creo que es el legado de Velasco Alvarado. Y bueno, el otro acontecimiento que hubo el 3 de octubre fue el terremoto de 1974. No sé si ustedes se acuerdan, los que están de mi generación. Fue un terrible terremoto. Y si no me equivoco, 1974 fue en la mañana. Estábamos de vacaciones. No, yo ya había salido del colegio. ¿74? Sí, yo había salido. Acababa de salir del colegio. Y estaba en mi casa y era temprano en la mañana. Porque me estaba lavando los dientes. Yo he salido con el cepillo de dientes en la mano. Ha sido en la mañana. Fue un terremoto larguísimo. Fueron 90 segundos. ¿Se dan cuenta? 1 minuto y medio de grado 7 es para sacar a cualquiera corriendo. Fue largo, fue bien largo. Y la verdad es que lo poco que quedaba de Lima antigua se terminó de caer en ese día. Y me acuerdo que iba a haber una manifestación, porque era pues el 3 de octubre, eran 1968, 1974, 6 años de la revolución de Velasco Alvarado. Se suspendió y se pasó para el día 9 de octubre, porque para los de mi promoción, acuérdense que el 9 de octubre era el Día de la Dignidad Nacional. ¿Se acuerdan? Fue el día en que tomaron la Brea y Pariñas. Y entonces pasaron esa presentación o concentración que iba a haber el 3 para el día 9. Y el día 9 hubo una réplica feroz del terremoto, así que se suspendieron. Se suspendió por completo la manifestación. Nos quedamos sin el discurso del señor presidente, ni del 3 ni del 9. No queríamos, el Perú no quería escuchar a Velasco Alvarado. Eso fue lo que sucedió el 3 de octubre de hace 49 años y 44 años, ¿no? 43 años. La revolución militar y el terremoto del 74. Bueno, es una reminiscencia de lo que sucedió en esta fecha. Y bueno, también quisiera aprovechar este momento, este video, para enviar mis condolencias a los ciudadanos de los Estados Unidos por la desgracia que los envuelve en este momento. Ojalá que esta insanía de una persona no se vuelva a repetir. Mis oraciones para con todos ustedes, amigos y familiares queridísimos de allá en los Estados Unidos. Nos estamos viendo hasta un próximo video, ya saben, me pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Google+, en VidMe y aquí, en YouTube, en mi canal. Hasta un próximo video, hasta mañana miércoles 4 a las 6:30 de la tarde en la transmisión en vivo.